Bueno, primero, muy buenas noches a todos, ingeniero público asistente. El día de hoy vamos a continuar con el cuarto día de nuestro decimosegundo Simposio Nacional de Tecnología, organizado por la rama estudiantil y triple E de la Universidad Nacional del Callao. Mi nombre es Cristian Díaz, soy el presidente de la rama y su host el día de hoy. Mm, Hoy tengo el placer de presentar al ingeniero Luis Espinosa. Él es especialista de Ametec Power Instruments en implementación de sistemas de registro de fallas y sistemas de medición de alta precisión, especialista de ISA-Test en tecnología de sistemas de localización de fallas, con alta experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector eléctrico peruano. Ingeniero Espinosa, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cristian, y buenas noches a todos. Espero poder compartir un poquito de la experiencia que nosotros como empresa hemos logrado tener en estos años ya con el desarrollo tecnológico propiamente de parte de Ametec y con lo que venimos haciendo día a día. Nosotros somos Cietelsac aquí en Perú. En Bolivia somos Jaredimin. Y nos encontramos, somos una empresa especializada en sistemas de registro de fallas. Nuestro key es eso, es el sistema de registro de fallas. Básicamente todo parte de allí. Vemos sistemas de monitoreo, vemos sistemas eh, de protección, pero enfocados al análisis de fallas propiamente dicho. Entonces lo que vamos a ver hoy día es un poquito de lo que no he tocado en algunos seminarios anteriores. Vamos a ver vamos a partir de la implementación de estos sistemas para conocerlos un poquito más y ver cómo es que están presentes en las subestaciones eléctricas. Luego vamos a tocar un poquito el tema ya legislativo con el PR40 del COES, que por cierto ya está por cumplir su 10º año de publicado, porque es un procedimiento que se gestó en el 2010, se publicó oficialmente en el 2012, pero ya tiene sus añitos este procedimiento. Y vamos a ver cómo es que ha cambiado todo desde ese entonces en el que nosotros a través de Ametec colaboramos con el COES para el PR40, cómo ha evolucionado hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Todo ese desarrollo tecnológico que ha pasado en estos cortos 8 a 10 años, que en realidad es un boom. Y vamos a ver qué tengo ahora en cuanto a sistemas modernos disponibles en el mercado para que ustedes puedan, sobre esta base, tomar las consideraciones necesarias para hacer un análisis de falla como se debe hacer. Entonces, vamos a partir de allí. Espero que les sirva de mucho. Cualquier consulta la van dejando por interno y voy a ir viendo si los puedo responder en el camino, ¿no? Por lo pronto vamos a ver la parte de integración. Los sistemas de registro de fallas básicamente operan como cajas negras. Esa es su función principal y es lo que siempre me gusta dejar en claro. Un sistema de registro de fallas es una caja negra. Quiere decir que va a almacenar no solo información de eventos de fallas, sino que su función principal está en almacenar todo lo que pueda ocurrir en el punto de la subestación donde tú lo colocas. Entonces, la idea de tener un sistema de registro de fallas que funcione como una caja negra es esa, tener el panorama completo de lo que está ocurriendo, muy a pesar de que no hayan fallas. Funciona casi como la caja negra de un avión, ¿no? Todos los aviones tienen cajas negras y las cajas negras operan en todos los vuelos, porque tú no sabes cuándo va a ocurrir la falla. Entonces, la idea es tener disponible, en el caso de que hayan fallas, tener disponible toda la información de cómo inició, de qué consideraciones se tomaron previamente antes de que ocurra este evento. Entonces, como sistema de registro de fallas, nosotros, estos equipos se instalan en las subestaciones, ya sea de centrales de generación, en transmisión, en distribución en clientes o usuarios finales que desean realizar el análisis del comportamiento del sistema eléctrico en operación normal como en falla. Y dentro de esto están las empresas que bajo el PR40 del COES están obligadas a poner estos equipos. Entonces, si bien hay una legislación que ya pone las pautas sobre qué empresas
deben tener estos sistemas obligatoriamente, también hay un gran grupo de usuarios finales que buscan tener estos sistemas para aportar a la confiabilidad de sus instalaciones, porque básicamente eso es lo que hacen los sistemas de registro de fallas. Entonces, yo lo puedo ubicar y para tener una mejor precisión de cómo evoluciona el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia, lo ideal sería poner registradores de falla en todas las subestaciones y que monitoreen todas las bahías o todas las bahías disponibles en la subestación. Entonces yo podría tener ya un panorama completo de cómo opera un sistema de potencia en operación normal y en falla. Su integración es bien sencilla, funcionan como respaldo, como auditores de los relés de protección. Entonces, partamos de eso. Un registrador de fallas debe no solo registrar fallas, sino debe actuar como un auditor de los componentes críticos de una subestación. Entonces, yo en una subestación tengo los sistemas de coordinación de protección, la protección propia de todo el equipamiento eléctrico, que se basa básicamente en los relés de protección. Entonces, estos son los que ante una falla van a actuar. Estos son los que despejan las fallas, son los que registran esta cantidad de operaciones posibles allí. Entonces, como los relés de protección son los que en realidad actúan ante una falla, yo necesito un equipo que supervise el comportamiento de un relé de protección ante una falla, para yo saber no solamente qué está pasando afuera, sino para saber si los componentes de protección están actuando dentro de los parámetros en los que deben actuar. Entonces, si tengo un relé de protección de sobrecorriente, a mí me gustaría saber si está operando en el umbral en el que se supone que tiene que arrancar y en el umbral en el que tiene que disparar. Y si los tiempos de retardo entre uno y otro están dentro de lo que el fabricante del relé de protección señala y están dentro de los tiempos que aparecen en los protocolos de puesta en servicio de estos sistemas de protección. Entonces, mi idea es saber que lo que está configurado en el relé de protección en realidad esté ocurriendo en el momento de una falla. Entonces, al ser un auditor de un relé de protección, básicamente están conectados a la par de los relés de protección. Entonces, su integración es idéntica a la de un relé de protección. Primero, en el diagrama unifilar que pueden apreciar en pantalla, yo tengo un registrador de falla, en este caso, este registrador de falla, que está conectado al PT, para este caso, de una línea de transmisión, y al CT de una línea de la misma línea de transmisión. Conectándote al PT y al CT de la línea, yo tengo tensiones y corrientes. Ahora, lo ideal es que me conecte al lazo de protección. ¿Qué quiere decir? Que si me conecto a este CT, ese CT sea el mismo que está, al cual está conectado el relé de protección. Entonces yo hago una especie de cola. Primero, la señal del lazo de corriente va al relé de protección y del relé de protección pasa al registrador de falla. De tal modo que el registrador de falla vea lo mismo que el relé de protección principal está viendo. Al ver la misma corriente del CT y al ver la misma tensión del CT, él puede apreciar lo mismo que el relé de protección está apreciando. Entonces, están conectados así. En el caso de tensiones es más sencillo, pero en el caso de corrientes hay un lazo de corrientes que tienes que respetar, y ese lazo de corrientes básicamente es la corriente que pasa a través del relé, y en vez de cortocircuitar en el relé, yo puedo poner en cola el registrador de falla. Ahora, dependiendo del tipo de solución, puedo hacer lo opuesto. Puedo llevar el lazo al registrador de fallas y luego pasar al relé para que se cierren bornes del relé. Entonces, hay varias soluciones posibles. Lo que el fabricante, en este caso, viendo un registrador de fallas típico, los Ametek Rochester, de los registradores Rochester, funcionan típicamente de la manera en la que ven ustedes en la cartilla. El lazo de corriente no llega a las borneras del registrador de fallas.
lo que ustedes ven aquí es la bornera del registrador de fallas y esto que viene aquí es el CT, el lazo de corriente. En un registrador de fallas Rochester, en los Ametek Rochester, el circuito de corriente no llega al registrador de fallas, llega a un dispositivo intermedio. Este dispositivo intermedio es una resistencia seria, lo vamos a ver en una imagen más adelante. De tal modo que yo por confiabilidad no llevo la corriente del lazo de corriente al registrador de fallas. Esto me permite muchas cosas. Me permite, primero, ante cualquier operación en el registrador de fallas, no tener que indisponer de la línea, entre otros casos. Entonces, ya por un tema de confiabilidad, mi circuito de corriente, que es muy crítico, está aislado. Está aislado hasta este dispositivo intermedio, cuya salida es en milivoltios. Entonces, tengo una salida en tensión que yo sí cableo al registrador de fallas. Para el caso de las tensiones es más sencillo. Estas entran directo a los borneros del registrador de fallas. Y lo que yo tendría en este caso es un equipo que opera a la par de un relé de protección, pero tendría este equipo cuyas señales en la parte posterior no son tensiones y corrientes, sino son tensiones del PT, del transformador de tensión, y tensiones reflejadas, en este caso del secundario de este dispositivo, cuyo equivalente al fin y al cabo son las corrientes que circulan a través del lazo de corriente o que vienen del CT. Entonces tengo esta solución dinámica, de tal modo que si yo voy a hacer mantenimiento a uno de estos equipos, puedo ir a la parte posterior del registrador de fallas sin pedir indisponibilidad de línea en caliente, voy al registrador de fallas y desconecto las bomberitas. Porque lo que yo tengo aquí son tensiones en el orden del secundario del CT, que podría ser 220, 110 voltios. Y en el caso de la corriente no tengo 1 amperio y no tengo 5 amperios. Lo que tengo son milivoltios reflejados. Entonces, desconectar borneritas y hacer mantenimiento es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el esquema típico viene con el fabricante del registrador de fallas en realidad. Hay diversos registradores de falla, el nuestro también funciona de la misma manera que un relé, pero tengo opción a no usar dispositivos intermedios y operar igual que un relé, que mi corriente del lazo de corriente sí llegue al equipo registrador de falla. Mucho dependerá de la confiabilidad, del espacio en el gabinete, donde yo quiero instalar estos equipos, o de lo que yo quiero hacer con los registradores de falla futuro, ¿no? Entonces, tengo ese sistema recomendado por el fabricante, y lo que yo busco es justamente hacer la implementación. Lo que tengo aquí es un unifilar, ya avanzando un poquito más a detalle, y lo que se puede apreciar en este unifilar bien sencillo son las tensiones y corrientes que ingresan al registrador de fallas. Entonces, en la parte superior, si ustedes se percatan, tengo el tablero de protección. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí en realidad es colgar el registrador de fallas del lazo de protección. Entonces, yo sí o sí tengo que sacar las señales de tensión del gabinete de protecciones y las señales de corriente del gabinete de protecciones. Justamente, en tensiones no hay problema, pero en corrientes, como hay un lazo, si es una subestación existente, yo tengo un lazo donde tenía el lazo cerrado en el gabinete de protecciones, lo que toca hacer es abrirlo y hacer esta especie de cola, ¿no? Cerrar el lazo, esta vez en el gabinete del registrador de falla. Ahora, los dispositivos que van, las tensiones entran directas, ustedes las pueden apreciar allí dependiendo del tipo de diseño, pero las corrientes ingresan hacia justamente estos dispositivos intermedios, que son los shunts de corriente. Y del shunt de corriente yo derivo tensión. Como les decía, en el equipo registrador de fallas, las señales de tensión que vienen del PT ingresan como tensión y las señales de corriente, con este pequeño arreglo, ingresan como tensión. De tal modo que mi equipo quede completamente aislado de este lazo de corriente en realidad. Ahora, estos dispositivos intermedios están presentes en los gabinetes en realidad como la imagen lo muestra. Son shunts físicos, son resistencias serie físicas, que
que van en el gabinete del registrador de fallas. Entonces, el lazo de corriente se cierra allí. Como confiabilidad, en los últimos 13 años de experiencia, creo que más si cuento la experiencia de las personas que trabajan con nosotros, no hemos visto fallar a ningún shunt, a pesar de que hemos instalado una cantidad enorme de estos equipos, tanto en Perú como en Bolivia. Entonces, si su confiabilidad es muy alta, yo estoy seguro de que al ponerlo y aislar el lazo de corriente, yo puedo tener justamente esta facilidad de mantenimiento en el equipo sin tener que recurrir a una parada, a solicitar una parada o a intervenir en una parada, sin tener que, si el equipo se malogró, yo lo puedo ir a reparar en cualquier momento porque no necesito indisponibilidad. No necesito hacer ningún arreglo porque si generalmente, ¿qué pasa? Cuando las corrientes llegan al equipo, yo tendría que usar unas borneras de prueba para generar el cortocircuito y poder retirar el equipo. Entonces no necesito hacer todo ese ajetreo. Y en este caso me permite a mí hacer un mantenimiento más adecuado, ¿no? Aparte de que el personal que lo interviene ya no corre el riesgo que podría correr de intervenir un equipo en caliente. Entonces, son muchas ventajas. Este es un pequeño dispositivo intermedio que a nosotros nos ha permitido brindar el servicio que brindamos y bajo la confiabilidad que brindamos. Otro esquema similar, este es otro plano con otro estándar diferente de diseño. Lo que tengo aquí es un registrador de fallas y este registrador de fallas, justamente en este esquema, tengo dos bahías monitoreadas cuyas señales vienen justamente de los tableros de protección. En la parte superior tengo las tensiones del gabinete de protección y sus respectivas corrientes. Entonces, pueden apreciar el uso de los dispositivos intermedios, están allí, que son los shunts de corriente. De tal modo que se hace lo mismo, ¿no? Se hace el reflejo. Saco el lazo de corriente, cortocircuito en bornes, en este caso dentro del gabinete de registrador de fallas, y la corriente que atraviesa estas resistencias serie genera una tensión reflejada que yo hago ingresar al equipo. Lo mismo ocurre para la segunda bahía que está en la parte inferior. Tensiones del gabinete de protección y corrientes. Entonces, mi registrador de fallas ya van entendiendo que lo que quiere hacer, primero para hacer lo que hace, para hacer su función principal de registro de fallas, tiene que captar tensiones y corrientes. De ahí saca todas las variables. De tensión y corriente, yo puedo sacar potencia. Como este es un sistema vivo en el tiempo, yo puedo sacar energía. De las tensiones y corrientes puedo calcular todos los armónicos habidos y por haber, como señales calculadas. De la tensión puedo sacar la frecuencia. Entonces ya tengo múltiples variables solamente vigilando tensiones y corrientes. Ahora, hay casos especiales. Si bien hay tensiones y corrientes que siempre son las mismas, como son estas, como son los secundarios del PT y del CT, en el caso del CT o es 1 o es 5 amperios en el secundario. Entonces, el diseño en sí de un sistema de registro de fallas en ingeniería es bien sencillo. Y es tal y cual ustedes lo han visto. Solo cambia el estándar de diseño dependiendo de la subestación en la cual están haciendo trabajo. En el caso de señales especiales, ya toca ver un poquito más a detalle qué solución o qué tipo de solución se les da. Pero en el registrador de fallas es posible monitorear todo tipo de variable que pueda ser reflejada a una tensión. Entonces, yo tengo en este caso la corriente de la excitatriz de un generador en la imagen adjunta. Esta corriente de la excitatriz circula a través de una barra fija, una barra, a través de la cual pasan exactamente 2000 amperios, que es la barra gris rojiza que ven en la parte del fondo de la imagen. En esa barra nosotros conectamos para poder monitorear esta corriente en el orden nominal de 2000 amperios. Yo lo que hago es tratar de reflejar esto a tensión. La idea es pasar la variable a tensión. Entonces se hace un pequeño juego. Se coloca en este caso una resistencia serie ya física en la propia barra, haciéndole
un corte a la barra, yo coloco una resistencia física, y esta resistencia funciona igual que el shunt que ustedes veían encapsulado en al inicio de la presentación. ¿Qué quiere decir? Que la corriente pasa a través de la barra y la salida del shunt a través de los dos cablecitos en el orden de los milivoltios circula a través, circula en este caso hacia un transductor. Ya yo lo único que hago es dedicarme a especificar correctamente el transductor para hacer justamente ese match. La entrada en milivoltios que sea reflejada a la entrada que requiere el equipo de registro de fallas que yo voy a usar. Entonces, en nuestro caso, nuestra entrada especial es en el orden de 4 a 20 miliamperios. Entonces, necesito setear un transductor o especificar un transductor que me permita esa salida. Pero la idea es llegar a cumplir con la tensión que requiere el registrador de fallas en la parte de sus borneros. Cualquier señal, yo puedo tener una variable mecánica. La variable mecánica la puedo sacar a través de un transductor. Mientras sea tensiones y corrientes, yo las puedo cablear al registrador de fallas. Ahora, hay un cierto criterio que hay que tener, pero ya es un criterio de diseño. Lo que sí se debe entender es que yo puedo manipular las variables para que encalcen en el registrador de fallas e inclusive tener variables muy complejas dentro, no solo tensiones y corrientes del PT y del PT. Porque la idea principal de un registrador de fallas es tener toda la información posible. Ahora, si bien yo tengo tensiones y corrientes, para yo poder ponerlas en una línea de tiempo, yo necesito una sincronización de tiempo que me permita hacer ese estampado. Entonces ya, como equipo yo puedo monitorear la amplitud de las señales de tensiones y corrientes. Ya han visto cómo me integro. Pero para que esta amplitud esté cuadrada en una gráfica, en una oscilografía, y yo pueda saber que cada punto de tensión y corrientes monitoreado corresponde a un estampado de tiempo preciso, yo necesito una sincronización de tiempo. Entonces viene el caso. Toda subestación tiene un reloj. Principal tiene varios, tal vez, pero siempre hay un reloj. Este reloj GPS, como el que ustedes ven aquí, tiene una antena GPS cableada al exterior de la subestación. Eso está definido. Del GPS de la subestación salen múltiples señales y las señales van a todos los equipos que yo quiero sincronizar. Puedo llevar a los medidores, la señal de tiempo, la puedo llevar a todo el sistema de protección, la puedo llevar a todo el sistema de registro de falla. Entonces, puedo llevar esta señal de sincronización de tiempo a todos los equipos intermedios. Pero ¿qué pasa? En el ejemplo que ven en la pantalla, una de las señales, la de la salida 6, está siendo cableada al panel de medición y registrador de falla. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con hacer esto. Hay varios motivos. El primer motivo es la precisión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al PR40 del COES, la precisión debe estar en el orden de los 100 nanosegundos. Ahora, dependiendo del reloj de la subestación y dependiendo del protocolo que tiene la subestación o que brinda, generalmente el protocolo IRIG-BEN modulado está en el orden de los microsegundos su precisión. Entonces está muy, muy, muy por debajo de la precisión que requiere el COES como estándar, como obligación. Segundo, está bien, hay que tener cuidado con la señal de tiempo que yo reflejo. Yo lo puedo llevar a un registrador de fallos y como solución te digo, sí cumplo porque el reloj GPS tiene 50 nanosegundos de precisión ya, pero el reloj tiene los 50 nanosegundos. Hay que garantizar que esos 50 nanosegundos en la integración por IRIS-B lleguen al registrador de fallos y que el registrador de fallos tenga la capacidad de adoptar esos 50 nanosegundos. Entonces es más complejo. No se recomienda. Lo que se recomienda es tener un GPS para el sistema de registro de fallos independiente del GPS de la subestación. Y segundo, lo que se recomienda además es que el reloj que se use en el sistema de registro de fallos sea más preciso, que tenga una precisión mucho mayor que el reloj de la subestación. ¿Por qué? Y va el caso. Yo no puedo, teniendo una precisión igual o menor a la de un equipo,
actuar como un auditor. Entonces, si yo tengo el mismo error o voy a recibir el mismo error que el relé de protección, yo no puedo actuar como el auditor del relé de protección. Yo tengo que tener una referencia mucho mayor. Tengo que ser más preciso para saber que el sistema de protección está fallando. Entonces, ya es otro aspecto del diseño del sistema de registro de fallas y por qué nosotros buscamos justamente no poner el registrador de fallas en el reloj de la subestación, sino hacer este arreglo. Los registradores de falla, los Rochester, tienen ya el GPS interno, evitando usar cualquier protocolo de comunicación dentro, cualquier protocolo de sincronización, como son el IRIG-B, el NTP, el SNTP. Entonces, en vez de usar un protocolo que pueda tal vez bajar la precisión de la señal de tiempo, el Rochester tiene un GPS interno adosado a su procesador. Y este GPS interno, en el caso nuestro, tiene 50 nanosegundos de precisión, lo suficiente como para auditar cualquier sistema de protección. Entonces, con este reloj independiente yo puedo tener mi propia referencia de tiempo, asegurarme de que esta referencia de tiempo es la mejor, es mejor que la que tiene la subestación en realidad, y con eso yo puedo actuar como un auditor y decir, oye, tu tiempo, mira, está fallando. O tu tiempo difiere de tu configuración. Entonces ya yo podría visualizar seteos en el sistema de protección que están mal hechos, o que están aproximados, o que están bien hechos en la configuración, pero el equipo no funciona como debería funcionar. Entonces, ya los sistemas de registro de fallos funcionan así, independientes, con su propio GPS externo. Y con eso yo tengo ya varias pautas. Tengo la primera pauta que hemos revisado, es cómo lo integro como un equipo, como un relé de protección, idéntica a la integración, porque va colgado del relé principal. Esa es su funcionalidad. Para que funcione va del relé principal, eso hay que recordar. Y lo segundo, que no solo vea las mismas señales, sino que su referencia de tiempo sea independiente de la subestación. De tal modo que este sea un sistema independiente. Ahora, existen relés que tienen funciones de registro de fallas. Hay muchos. Hay uno último que acaba de lanzar una versión mejorada que tiene la opción de registro de fallas. Pero ¿cuál es el problema? Que un relé no se puede auditar a él mismo. No hay manera. ¿Por qué? Primero, va a tener la misma referencia de tiempo que el relé de protección. Entonces, ¿cómo saber que sus parámetros son correctos luego de mi análisis de fallas? Lo que voy a estar viendo yo en realidad es una curva de protección. O lo que en muchos casos se suele hacer, ¿no? Cuando no hay un sistema de registro de fallas, se descargan los oscilos del relé de protección y eso se envía al COIS. Pero estos oscilos no cumplen el PR40 del COIS, a pesar de que tú puedas tener la oscilografía del registro de fallas. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esas pautas, y son justamente las pautas que les quería mencionar al inicio de la presentación. Ahora, en cuanto al alcance de monitoreo, básicamente nosotros podemos monitorear todas y todos los equipos que existen en un sistema eléctrico de potencia, partiendo en generación, transmisión, distribución, pilas de tiristoris, fax, SBCs, cualquier equipo conectado al sistema eléctrico interconectado nacional puede ser monitoreado. Y esto me permitiría a mí tener no solo su operación ante la falla, no solo ver cómo reaccionan ante una falla, sino poder ver su operación normal. Ahora, tener en cuenta, una de las diferencias muy significativas entre un relé de protección con función de registro de fallos y un registrador de fallas, es que el registrador de fallas no aplica ningún tipo de filtro. Ningún tipo de filtro. Entonces, como no hay filtrado de las señales para procesarlas, típico de un sistema de protección, como no hay este filtrado de señales, lo que tú ves cuando ves un oscilo de un registrador de fallas, ves tal y cual se ha generado la onda. Con armónicos encima, transitorios muy, muy rápidos encima, tú ves la oscilo tal y cual. Entonces, hemos tenido casos en los cuales usuarios finales nos consultan, ¿no? Nos dicen, oye, mi relé de protección me ha dado esta onda, y tu onda se parece, pero por ahí va. No.
las ondas registradas en el sistema de registro de fallas son tal y cual se generan. No hay filtrados intermedios allí. Entonces, ya llegando al tema de fallas, un evento en realidad, un evento de falla es mucho más que el cortocircuito que duró 1 milisegundo. No. El evento en realidad es una combinación de los 4 factores que ustedes ven ahí. Está la condición prefalla, lo que pasó antes de que ocurriera el evento. El evento en realidad sería lo segundo, que es decir, ese cortocircuito trifásico, ese bifásico a tierra, ese es el disturbio que se generó allí. Luego vienen los ajustes del sistema de protección, cómo respondió el relé, si hay un esquema de rechazo de carga cuando la frecuencia está cayendo. Todas esas actuaciones intermedias, la apertura del interruptor en el caso del sistema de protección, todo eso va en los ajustes del sistema de potencia. Eso sería la tercera parte. Y luego está otro tiempo adicional que vendría a ser el post-falla. El post-falla me indica cómo quedó el sistema después de haber sufrido este evento. Entonces, un evento en realidad está catalogado así. Hay un pre-falla, el evento, el transitorio o el disturbio que se pueda generar, y luego está las señales que puedan salir en el post-falla, cómo quedó después. Todo eso es un evento de falla. Ahora, para simplificar puede ser así. Este es un evento bien sencillo, bien sencillo, donde tengo 2 corrientes desbalanceadas en la parte inferior. De las 3, 2 están desbalanceadas. Es un evento que se da en el orden de los milisegundos, como ustedes pueden apreciar en la escala de tiempo del eje X. Y tengo definido mis tiempos, ¿no? Tengo un pre-falla, justo en la primera línea punteada es donde ocurre el evento, el tiempo 0. Luego, sigue desde que se inició en el tiempo 0 hasta que llega a la ventana de seguridad en el cual ya la falla está llegando a un punto en el cual ya no va a cambiar. Y una vez de que pasa y atraviesa la ventana de seguridad, es que se inicia el registro del post-falla, cómo quedó el sistema después del evento. Pues puede ser un evento así, bien bonito, o puede ser un evento muy rápido. El que ustedes ven en pantalla ya es muy rápido, porque si se dan cuenta, entre línea punteada y línea punteada hay menos de 10 milisegundos. Entonces, bajo esa escala, el evento que se generó en la corriente homopolar allí es muy rápido y como lo aprecian, es tal y cual la oscilografía del registrador de fallas, ¿no? Entonces ya tengo una falla que es muy chiquita, mi ventana de seguridad se hace muy chiquita, y mi prefalla y mi postfalla completan la oscilografía que se puede estar monitoreando. Ahora, ya hemos visto 2 casos. Los 2 casos corresponden a un solo tipo de evento, que son los transitorios. Le decimos transitorios o transitorios de alta velocidad porque su escala de actuación es esa. Son eventos muy rápidos que ocurren generalmente en el orden de los milisegundos. Una descarga atmosférica, un cortocircuito generado por la caída de un árbol. Eventos de ese tipo son muy rápidos y corresponden a eventos transitorios. Entonces su escala es milisegundos. Pero tenemos una serie y una variedad de eventos en las cuales podemos destacar los registros de disturbio de oscilaciones, que es el segundo paquete más grande. Y en los disturbios ya no hablamos de milisegundos, sino hablamos de segundos. Ya estamos hablando de tiempos muy rápidos. Ahora, muy lentos, como son la caída de frecuencia se da en el orden de los segundos o minutos, en algunos casos hasta que los esquemas de rechazo de carga pueden aplicar. Entonces tengo esa especie de caída lenta. Si yo lo viera en milisegundos, mi gráfica ni se movería. En cambio, ya lo tengo que ver en otra escala, ¿no? Hay registros continuos. Si bien los transitorios y los disturbios hay un tiempo 0, quiere decir que hubo una falla y la comienzo a registrar. En el caso del registro continuo, no. El registro continuo a mí me permite registrar de manera continua todo lo que puede estar pasando en la subestación sin que haya alguna falla, que dispare este registro. Entonces, los registros continuos me permiten eso, ¿no? Tener una única oscilografía, ya sea de un día, 12 días, 24 días, 52 semanas de oscilografía continua, en la que yo pueda apreciar todo lo que pasó
en la subestación o en la bahía que estoy monitoreando. Como les decía, de estos valores de tensiones y corrientes yo puedo calcular armónicos, porque el registrador de fallas, en el caso de los Rochester, tenemos armónicos en tensión, corriente, pares, impares, incluido interarmónico. Entonces, toda esta información sale justamente de las señales de tensión y corriente que nosotros estamos monitoreando. Adicional a ello, tenemos un sistema de secuencia de eventos, el SER, que me permite a mí tener una lista con estampado de tiempo a la precisión del reloj del registrador de fallas, que te dice exactamente cómo actuaron todos los componentes de la subestación. Entonces, el PR40 no solo me pide monitorear 3 tensiones, 4 corrientes por cada una de las bahías, sino también me pide información adicional. Esta información generalmente son las posiciones del interruptor principal, los contactos, en este caso del relé de protección, y hay una lista en el PR40 que me da todas las variables digitales o las posiciones que yo necesito monitorear. De tal modo que como yo tengo las posiciones de los equipos principales, cuando ocurre una falla yo puedo saber quién actuó primero, quién actuó después y si el tiempo entre cada uno de estas actuaciones es el correcto, está dentro de la operación normal. Entonces yo puedo cablear arranque y disparo de la protección principal. ¿Qué tendría con eso? Tendría el tiempo entre el arranque que genera el relé de protección y el disparo efectivo. Ahora, entre el disparo o la señal que viaja del relé de protección, si cableo la posición del interruptor en patio, yo podría tener la actuación específica del interruptor y de la oscilografía yo sé cuándo se extingue en realidad la señal de corriente. Entonces, básicamente en el SER Logger yo tengo la actuación de todos los componentes y yo puedo tener los tiempos exactos de la actuación de cada componente. Entonces ya de ahí sale mi análisis de fallas, ¿no? Registros de calidad de potencia, tengo todas las variables. Generalmente nosotros tenemos certificación nivel A, quiere decir que podemos registrar todas las variables de calidad de potencia, como son flicker, imbalancia y todas las variables derivadas de esto. Y hay opciones adicionales como son justamente la localización de falla por ondas viajeras, los sincrofasores, tanto en el estándar IEEE como en el ISS 21850, y muchas opciones y funciones más. El PR40 del COES estableció esos requisitos. Bueno, cuando el PR40 del COES se gestó y salió a la luz, en el 2010 aproximadamente, estas eran las variables que se manejaban en ese entonces. Había un registro de transitorios de máximo 60 segundos a 384 muestras por ciclo, un registro de disturbios de máximo 30 minutos. Ahí ven la diferencia entre un transitorio y un disturbio. Todo el evento transitorio cabe en una ventana de 60 segundos. Todo un evento de disturbio cae en una ventana mucho más grande, con 30 minutos. Esos dos en cuanto a actuaciones. Y en cuanto a continuos, tengo el logger de disturbios, que es 7 días a 0.5 muestras por ciclo. El logger a largo plazo, que son 12 semanas a 2 minutos. Y un logger de calidad de potencia que también cubre 12 semanas a 64. Y 64 armónicos en 12 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que había. Ahora, ¿cómo fue creciendo esto? Creció de la dificultad que tenemos algunos, que analizamos fallos. Viene la pregunta, ¿qué es más importante? Son más importantes los eventos que registras, de los cuales tú tienes bastante información, o son importantes los eventos que no logras registrar, pero sabes que están ocurriendo. Entonces, viene esa duda, y la duda radica en el que lo más importante es que no estoy registrando. ¿Y qué debo hacer yo para registrar esta información? Entonces, el evento que no puedo ver es el más importante, porque es el que me está generando armónicos que derivan en gasto de dinero al final de la facturación, desgaste de componentes de mis instalaciones, en realidad, por actuaciones fuera del rango, fuera de los tiempos establecidos. Entonces, hay ciertas dificultades que yo no estoy viendo que ocurran porque no tengo el evento registrado.
Lo que ustedes ven en pantalla, ahora, la norma técnica de calidad de servicios eléctricos dice que la frecuencia debe monitorearse entre 61, entre 59 y 61 Hz. Ese es el rango que dice el estándar. El PR40 menciona algo parecido. Lo que tienen ustedes allí es un suceso de frecuencia que logramos identificar, cuyo pico máximo es 60.5. Entonces, con 60.5 no llega al límite de 61 y por ende, como no cruza el umbral de 61, no hay falla. Porque el registrador está esperando que llegue al umbral máximo. ¿Cómo se identifica este tipo de eventos? Este tipo de eventos ya salen de un análisis de qué está pasando en la subestación, pero ya toca catalogarlos. Este evento típico en la instalación en la que nos tocó revisar es típico. Siempre ocurre y nunca hay registro de este tipo de fallas. Entonces, luego del análisis se pudo apreciar que ya la pendiente de crecimiento de la frecuencia en ciertos momentos de operación de esta instalación generan el arranque de algunas protecciones. Pero yo no tengo registro de fallas, porque no llego a los umbrales que recomienda la norma. Entonces ya me toca revisar otro tipo de análisis, ¿no? Para este caso se aplicó, se activaron los triggers del registrador de fallas que ven justamente las pendientes, el crecimiento brusco. Entonces ya con los triggers de crecimiento, de tasa de cambio, yo puedo tener este tipo de registros, ¿no? Que escapan a toda norma, pero que de un análisis de fallas yo puedo identificar y justamente plasmar ya a futuro. Ahora, hay otros eventos. El evento que ven en pantalla es un transitorio muy rápido, pero que no llega a los límites que establece la norma. Lo que tienen ahí ustedes es una corriente, la corriente homopolar. En este caso, el umbral está marcado en 120%. Entonces, nunca va a llegar a 120%. Si ustedes lo ven a escala, está a escala. Si pueden apreciar al inicio de la gráfica, dicen, comparado a las corrientes que están en una escala de 15, esta tienes que multiplicarla todavía por 182 para ver la oscilografía. O sea que es muy chiquita. Si yo le pongo en una escala de 15, es casi una línea con un pulso en este punto. Pero ese pulso me está generando muchas dificultades. Entonces, yo no tengo un registro transitorio de este evento porque no cumple los umbrales de registro de fallas. ¿Qué hago para yo tener este registro de fallas y que pueda ser almacenado y catalogado correctamente en el registrador de fallas? Yo ahora sí tengo la capacidad no solo de almacenar de manera continua todas las variables de la subestación. Creo que les mencionaba que tengo loggers. Todos los loggers que ustedes veían antes almacenan valores RMS, porque son 52 semanas. Entonces, en 52 semanas yo tengo los valores RMS de toda la señal. No puedo almacenar los punto a punto, los valores de oscilografía en realidad, porque pesarían demasiado. Entonces, para un sistema del 2010, donde no había tanta disponibilidad de memoria de almacenamiento, era crítico. Como era crítico, solo se almacenaban valores RMS, que es gráfica de tendencias, básicamente. Como eso ya no es un límite, ahora puedes conseguir una memoria de 8 terabytes en el mercado y es bien sencillo conseguirla. Entonces, es más posible ahora, ya estando en el 2020, tener el registro del logger continuo ya en transitorio, tener una oscilografía completita en transitorio. Entonces, para un análisis de falla es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si tengo un evento que no se ha almacenado, voy al logger continuo, que es un logger que se va a almacenar así no hayan fallas. Así hayan fallas. Así no hayan fallas, tú vas a tener almacenado el evento. Entonces, como vas a tener el evento sí o sí almacenado allí, yo puedo hacer mi análisis allí. Y partiendo de este análisis, yo puedo sacar estos nuevos disparos que tengo que habilitar en el registrador de fallas para ya poder capturar la falla específicamente. Entonces, ese transitorio que no llega a los límites máximo y mínimo, pero es muy rápido, y se genera un transitorio, como vieron en la imagen, ya con otras pautas y con otros triggers yo lo puedo habilitar y lo puedo obtener. Pero eso parte de tener esta función, una función en la cual yo pueda tener oscilografía así no hayan fallas.
Entonces, esto es nuevo en el mercado y apareció. Nosotros tenemos una resolución muy alta aquí y podemos mapear hasta un año. Ahora, a pedido del cliente podemos mapear más, porque ya capacidades y límites han desaparecido prácticamente. Ya no hay unos límites, los límites que antes teníamos. Entonces pasamos de los valores del PR40 gestados en ese año a estos valores disponibles actualmente. Para transitorios, 60 segundos es suficiente, cubres casi todos los eventos de falla que pueden surgir en un sistema eléctrico de potencia convencional, pero ya a una velocidad de muestreo más alta. Ya no estamos en 384 muestras, sino en 502. Recordando que son 512 puntos por cada onda seno que ustedes ven. Entonces el registro de fallas es así de rápido. Tenemos un registro de disturbios, ahora 45 minutos para cubrir los 2 últimos capítulos del libro de Kundur de fallas, a 2 muestras por ciclo. Y en el tema de los loggers, ya no solo están los 3 últimos loggers, sino aparece el OTC, que es la oscilografía transitoria continua. Estamos manejando rangos de 64 días a 32 muestras por ciclo. Si reduzco las muestras por ciclo, amplío la capacidad de días. Es posible tener un año de registro oscilográfico. Y luego, si tú y en tus instalaciones comienzan a aparecer fallas repentinas que tú no sabes identificar, comenzamos a ajustar. Pones el OTC a 64 días y en 2 meses haces tu evaluación. Allá, y vas agrandando este tema oscilográfico hasta que tenemos mapeada la falla y la podemos ya definir en los en los triggers o en los disparadores del registrador de falla. Una vez que lo identificas, te enseñamos cómo configurarlo y automáticamente cada vez que se genere esa falla se va a almacenar. Y los loggers de disturbio ya se han disparado, pues, ¿no? Tenemos hasta 52 semanas a un minuto en el largo plazo, y en calidad de potencia ya no son 64 armónicos, ahora trabajamos en el orden de los 128 armónicos, de tensión y corriente, de cada tensión y de cada corriente que existe que está cableado al registrador de falla. Entonces, es mucha información, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si solo estoy monitoreando una bahía, tengo 3 tensiones y 4 corrientes. Por cada tensión, yo puedo hacer el cálculo de 128 armónicos. Entonces, es bastante información la que se maneja. Cuanta más información ustedes tengan, pueden hacer un análisis más real de los sistemas de registro de fallas. Y como es más real y más capacidad de información real que tengas en el sistema, yo puedo hacer justamente esto. Puedo hacer el análisis de confiabilidad para mantenimiento de mis instalaciones. Entonces nosotros como Ametek Rochester, nuestro software en realidad tiene una parte de sistema experto que te permite hacer ya no solamente un análisis de fallas donde yo tengo la oscilografía que voy a enviar al COES y reportarla con mi informe, sino tengo ya un sistema experto en el cual mi sistema experto hace todo el análisis. Y lo que me da es un resumen textual. Creo que si hay alguna oportunidad de hacer un taller lo van a apreciar. Pero te dice literalmente, con fecha de hoy, tal, se generó una falla debido a esto y bla, bla, bla. Te comienza a relatar toda la actuación para que tú hagas un copy y pega tu informe. Inclusive manejamos plantillas. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que yo puedo hacer un análisis estadístico, inclusive del desgaste de los contactos en el interruptor de potencia. Entonces, pocas personas saben que del análisis de fallas, el análisis oscilográfico, yo puedo sacar muchas variables. Inclusive, como las que les acabo de mencionar, yo puedo sacar el desgaste de los contactos de un interruptor que tal vez está encapsulado en SF6, sin tener que pedir a una empresa de terceros que haga mantenimiento a ese equipo, o que le haga pruebas para ver su desgaste real, o sin estar tratando de aproximar la fecha en la cual tengo que hacerle mantenimiento, la fecha en la que ya toca reemplazarlo. Simplemente las oscilografías de un equipo que por obligación tienes que tener instalado. Entonces, los sistemas de registro de fallas actuales tienen esa temática, ¿no? Esos son los sistemas de registro de fallas modernos y creo
que con ayuda de Cristian y toda la gente de la IEEE allá en la UNAC, podemos hacer un pequeño taller la próxima vez ya para ampliar en este tema, ¿no? Ya para cerrar, simplemente hacerles un recordatorio de que nosotros como Ametec Rochester o como Ametec Power Instruments, fuimos los primeros en crear los sistemas de registro de fallas que digitalizaron las ondas, porque al inicio estos eran sistemas tipo aguja, en los cuales tú tenías un papel continuo girando y tenías una aguja que dibujaba la oscilografía, en aquel entonces, en el 84, y ahora tenemos ya sistemas digitales de gran capacidad, ¿no? Lo último que tengo es un sistema de registro de fallas con capacidades tan ampliadas que puedo hacer, y ese es, no solo eso, puedo tener este equipo, ¿no? Este equipo es un registrador de fallas de tecnología al 2018, pero con capacidades ampliadas hasta el 2020. Y ya son equipos, en resumen, pasamos de una generación de equipos donde la memoria RAM de los equipos registradores estaba en el orden de los 128, 256 megas de RAM, a equipos de procesamiento independiente donde cada tarjeta tiene 1 giga de RAM, y un equipo como el nuestro en su versión más completa tiene 10 gigas de RAM solo para las funciones de registro de fallas, ¿no? Entonces, no solo soy un auditor del sistema de protección, no solo estoy actuando como una caja negra, sino que ya tengo la capacidad de que cualquier protocolo que salga, cualquier actualización de un protocolo de comunicación, de sincronización de tiempo que salga, yo lo puedo adoptar bien sencillamente, ¿no? Entonces, creo que allí lo dejamos para cumplir nuestra hora y más bien ver si tienen preguntas. Cristian. Sí, ingeniero, tenemos una pregunta de William. ¿Los trazos de corriente son de medición o de protección? Ya, eso se responde con la primera parte. Si yo voy a funcionar como un auditor del sistema de protección, justo en la primera parte les decía eso, les decía que mi equipo va en cola de lo recomendable, que ponga el registrador de fallas en cola del relé de protección de la bahía que vas a monitorear. Entonces, sí o sí, tienes que colgarte de donde se cuelga el relé principal para ver la misma señal. Eso quiere decir que como el relé ve el CT y el PT de protección, tú tienes que colgarte del CT de protección. Así funciona. Entonces, de ese modo, tu registrador de fallas ve justamente estas mismas señales, ¿no? Ahora, si voy a monitorear 4 bahías, tengo que cablear los 4 lazos de corriente independientes de cada relé de protección hacia el registrador de fallas. De tal modo que yo tenga las 4 bahías de protecciones en el equipo registrador de fallas, ¿no? Ok, ingeniero. Creo que esas son todas las preguntas. Más bien ya estamos con el tiempo para iniciar. Cristian, Sí, dime, Manuel. ingeniero, buenas noches. Buenas Eh, noches. por, por el interno me preguntan también, ¿cuál es el estado actual de los sistemas de medición sincrofasorial en el SEIN? El estado actual, no hay un estándar específico que haga eso. Hemos visto un montón de publicaciones sobre la aplicación de sincrofasores en confiabilidad, en operación, en análisis de fallas, en medición, pero no hay una política actual que justamente cubra este tema, ¿no? Nosotros como desarrolladores de este tipo de tecnología, eh, sí tenemos la opción y la función y la disponibilidad de implementar sincrofasores. Este equipo en realidad y los equipos que nosotros suministramos tienen sincrofasores a través de 2 estándares, del IEEE y ahora del IS 6150, que tiene un capítulo dedicado a la parte de sincrofasores. Pero como obligación todavía no se está gestando esto, ¿no? Me parece que ya es más trabajo del ente que, en este caso el ente que sería el COE, ¿no? El COE y el ministerio que deberían ver la factibilidad y uso de los sincrofasores en el Perú. Listo. Listo, ingeniero. William nos pregunta también, ¿cuál es la cantidad de muestras que cuenta el TR-3000? Hay varias
Eso es configurable. Lo que hay que entender de estos equipos que son configurables. Nuestro equipo estándar tiene 512 muestras por ciclo. Con eso te garantizamos te garantizamos tener todas las oscilografías posibles. Ahora, tenemos casos particulares. Hay casos y hay puntos del sistema y clientes específicos que tienen, que necesitan tener una velocidad de muestreo mucho más alta. Ahora, estos equipos, como tú lo ves, los 10 GB de RAM de nuestro equipo más completo, no está solo para lucirse que tienes mucha RAM, sino que también está para el hecho de que este tipo de sistemas están desarrollados sobre una base en Linux con una topología mapeada en Simulink y MathWorks que te permiten un desarrollo de firmware mucho más rápido. Entonces, siempre que hay un requerimiento, nosotros hacemos una implementación que dura unas pocas semanas. Eso nos pasó ya con el ISS 21850 en Sample Values, que la implementación que antes, como fabricante, te demoraba un par de años, ahora se hace en un par de meses. Entonces, siempre que se evalúe y se vea necesario, se puede hacer la implementación. Para eso vienen estos equipos modernos, para ser adaptables a cualquier entorno. Yo creo, Cristian, que debemos hacer un taller pronto. Opino lo mismo, ingeniero. Ya será para otra oportunidad. Yo espero tu invitación, nada más, Cristian. Creo que yo cierro allí. Les voy a dejar mi contacto, de tal modo que cualquier pregunta me la puedan hacer llegar allí. Por ahora, agradecerles por el tiempo. Si bien nos ha quedado un poquito corto, hay muchas cosas más que ver. Nosotros, siempre que nos invites, si trabajas en una pequeña empresa y estás buscando justamente, si trabajas en una empresa, eres un usuario final y estás buscando justamente integrar este tipo de sistemas a tu operación normal, nosotros tenemos un seminario gratuito donde nos juntamos con todo tu personal y le enseñamos básicamente qué se puede lograr con un sistema de registro de fallas, que si bien no estás dentro de las empresas a las cuales el COE se está obligando a poner este tipo de equipos, no quiere decir que no los puedas usar. Entonces, nosotros tenemos ese seminario siempre abierto como para que ustedes lo usen. Muchas gracias, ingeniero. Coloca los datos que me ha mencionado en el chat. Sí, ingeniero, de igual manera, agradecer su participación y estaremos en contacto para futuros encuentros. Claro que sí. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos.